Si hay un nombre que ha sido sugerido una y otra vez para que forme parte de uno de nuestros documentales monográficos, ese es el de Mark Price. Por tanto, tenía el compromiso de antes de acabar el año incluirlo en una de nuestras series y he decidido incluirlo en Eternas Promesas. Creo que tanto Mark Price como todos sus jóvenes compañeros en los Cavaliers fueron una eterna promesa colectiva. Un equipo que muchos auguraban que iban a ser los reyes de los 90, pero que finalmente por múltiples razones se quedaron en nada. Por lo tanto, tras Mark Price, muchos otros compañeros de Price en los Cavs irán apareciendo en posteriores temporadas de Eternas Promesas. William Mark Price nació el 15 de febrero de 1964 en Bartlesville, Oklahoma, una localidad de menos de 40.000 habitantes a medio camino entre Tulsa y Kansas City. Y aunque para un base de poco más de un 80 y raza blanca, normalmente es difícil destacar a una edad temprana, Price ya lo hizo en el Enid High School y termina su periplo en 1982 siendo nombrado jugador de High School del año en el estado de Oklahoma. Gracias a estas credenciales, la Universidad de Georgia Tech decide hacerse con sus servicios y Price, por tanto, se pone a las órdenes de Bobby Cremings, entrenador de una Georgia Tech que venía de varios años con resultados no muy positivos. En los Yellow Jackets, en los chaquetas amarillas, Price coincide con un par de jugadores que llegan a la NBA, John Salley y Ivan Joseph. Hablaremos largo y tendido de Salley en la historia de Mark Price, pero vamos a mencionar un poco quién es Ivan Joseph. Joseph es un pivot de 2'11 y origen haitiano, 7 años más mayor que Mark Price, de 1957, y que hasta los 23 años no había jugado al baloncesto sino al voleibol. Sus promedios en sus 3 años en Georgia Tech son más que decentes, 11 puntos y 7 rebotes por partido mantenidos de manera muy regular a lo largo de las 3 temporadas. Y una vez terminado su periplo universitario es seleccionado por los New Jersey Nets. Sin embargo, tan solo disputa un encuentro en el que anota 2 puntos y ese fue el final de su carrera. A partir de ahí, Joseph se convirtió en un hombre de negocios y se dedica a proyectos de depuración de agua en países no desarrollados. Por tanto, tenemos a 3 debutantes en Georgia Tech que contribuyen a una cierta mejora del equipo, pero aún así mantienen un récord negativo en esa temporada. En cuanto a Price, sus números en su temporada de debut son auténticamente espectaculares. 20 puntos, 2 robos de balón y más de 3 rebotes y 3 asistencias por partido. Todo ello acompañado por un gran porcentaje de acierto en el tiro desde todas las distancias. De hecho, a nivel numérico, esta es con diferencia la mejor de sus 4 temporadas como jugador universitario, aunque ahora vamos a ver la explicación a estos números y a cómo evolucionan a lo largo de los 3 años siguientes. En la temporada 83-84, el equipo se refuerza con 2 jugadores exteriores que hacen que Georgia Tech tenga un equipo más competitivo. Por un lado, Bruce Dalrymple, un escolta que es nombrado Rookie del Año en esa temporada, pero que no llega después a jugar en NBA. Con 13 puntos por partido, Dalrymple se convierte en la segunda opción anotadora del equipo. Price reduce sus números en anotación, se va a unos 15 por partido, pero los mejora en asistencias. Y por tanto tenemos un equipo con hasta 4 jugadores que superaban los 10 puntos por partido. La otra incorporación es Craig Neal, un jugador que sí llega a jugar en NBA, aunque más bien fue un jugador con larga carrera en ligas menores como la CBA y que aunque tenía unas estadísticas discretas, era una aportación más a esta Georgia Tech para ir creciendo poco a poco. Con todo esto, Georgia Tech tiene en esa temporada un récord de 18-11, pero sigue teniendo récord negativo en la ACC en su conferencia y por tanto no pasan a las rondas eliminatorias. Nos situamos por tanto en la temporada 84-85, tercera temporada de Price como miembro de los Yellow Jackets de Georgia Tech.
el equipo incorpora a otro futuro NBA, otro jugador de equipo muy útil en las diferentes franquicias en las que estuvo posteriormente, como Dwayne Ferrell. Con todo esto, con un Joseph ya como senior que había madurado y era un jugador sin ser brillante, muy sólido, con John Salley, que seguía creciendo, estaba en más de 14 puntos por partido en esta temporada, y con un Mark Price próximo a los 17 puntos y por encima de las 4 asistencias por partido, Georgia Tech se convierte en el mejor equipo de la ACC y en el sexto mejor equipo a nivel nacional de cara a los emparejamientos del torneo NCAA. En primera ronda, el rival de Georgia Tech es la Universidad de Mercer, liderada por Sam Mitchell. Georgia Tech se impone por 58-65 y los jugadores más destacados de la Universidad de Georgia Tech son Mark Price con 14 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón, y Ivan Joseph, que hace un partidazo ante un equipo Mercer sin hombres altos y se va a 19 puntos, 9 rebotes y todo ello con unos grandes porcentajes de acierto en el tiro. En segunda ronda la cosa teóricamente se complicaba de manera notable con la poderosa Universidad de Syracuse. Un equipo que contaba con Rafael Addison, la Perla Washington, Ronnie Seikaly y Wendell Alexis como sexto hombre. Sin embargo, Georgia Tech consigue imponerse nada más y nada menos que por 17 puntos de ventaja. Por parte de Syracuse, solo Addison y Alexis destacan. El resto de jugadores naufragan completamente. Mientras que Georgia Tech hace valer la fuerza de un conjunto muy notable. Price, Salley, Joseph y Dalrymple superan los 10 puntos en ese encuentro. Price es el líder anotador con 18 puntos y una serie inmaculada en los tiros libres. Y ese es precisamente uno de los aspectos que destaca en los números de Georgia Tech en este encuentro. Casi un 85% de acierto en el tiro libre, algo realmente fundamental de cara a ganar un partido. Y en el apartado interior hay que decir que Joseph, y podríamos incluir también ahí a Salley, le ganan la partida totalmente a un Ronnie Seikaly que no llega a los 10 puntos. Llegamos por tanto a tercera ronda, la semifinal regional ante la Universidad de Illinois, una universidad en la que el nombre más conocido para nosotros es Ken Norman. Sin embargo, Ken Norman era un freshman y no es el jugador más destacado en este encuentro. Ese papel queda para Doug Altenberger, que se va a 24 puntos, casi la mitad de los anotados por Illinois, que se queda en 53. Un registro insuficiente frente a los 61 puntos anotados por Georgia Tech. Mark Price lidera nuevamente a los chaquetas amarillas con 20 puntos, que son secundados por 14 puntos de Salley y de Joseph. Esto nos sitúa, por tanto, en la final regional, a un paso de la Final Four. Pero el rival es un muro imposible de franquear, la Georgetown de un Pat Ewing en su último año como universitario. Y a pesar de la teórica superioridad de Georgetown, Georgia Tech planta cara y tan solo pierde por 6 puntos. 54-60. Por parte del equipo entrenado por John Thompson, Ewing es el mejor jugador, aunque tampoco tiene unos registros espectaculares. 14 puntos y 4 rebotes. Mientras que en Georgia Tech, Joseph no es capaz de plantar cara a Ewing, se queda en tan solo 3 puntos, cosa que sí hace John Salley, que es el máximo anotador del partido con 15. Price hace un buen partido con 13 puntos, sobre todo si lo comparamos con su rival, Michael Jackson, del que ya hemos hablado alguna que otra vez, y que se queda en 0 puntos. Y de nuevo hay que destacar el porcentaje en tiro libre, no solo de Price, sino de todo el equipo de Georgia Tech. Price tiene un 7 de 8 en tiros libres, pero es que el equipo en su totalidad hace un 22 de 24, lo que significa más de un 91% de acierto, y ese es el factor que hace que el resultado sea ajustado y que Georgetown no pudiera tener una victoria cómoda. Y hay que decir que al César lo que es del César. Si un equipo en su conjunto tiene un porcentaje en tiros libres tan notable, tiene que haber un gran mérito
y gran parte de culpa en su entrenador, en Bobby Cremins. Nuestro relato llega de esta manera a la temporada 85-86, última temporada de Mark Price como jugador universitario. Price mantiene sus números en asistencias y los mejora ligeramente en anotación, situándose por encima de los 17 puntos por partido. Tanto Price como Sully son en este momento dos seniors con una gran reputación en la competición y que se rodean de un gran elenco. La marcha de Joseph es suplida con la llegada de un freshman que aportaba más calidad en el juego interior, Tom Hammonds. De este modo, las dos posiciones interiores en el equipo quedan más definidas. Sully es claramente el pivot, cosa que antes tenía que compartir con Joseph, y Tom Hammonds es el 4, el power forward del equipo. De nuevo, la clave es el conjunto y los 5 titulares del equipo superan los 10 puntos por partido a lo largo de esta temporada. El balance victorias-derrotas de Georgia Tech es muy similar al del año anterior, pero quedan segundos en su división por detrás de la Duke de Johnny Dawkins y Danny Ferry. Sin embargo, lo que sí repiten es el 6º puesto a nivel nacional. En primera ronda en esta ocasión se enfrentan a un gigante, a Rick Smits, que lideraba a la Universidad de Marist. Smits anota 22 puntos, pero Marist cae de 15, 53 a 68 ante Georgia Tech. Price lidera a los chaquetas amarillas con 20 puntos y en este caso los tiros libres no van tan bien. Price no tiene que tirar ninguno, pero Tom Hammonds, por ejemplo, hace un 2 de 5 y el equipo se queda muy poco por encima del 50% en esta faceta. En segunda ronda, el rival es uno de los equipos más poderosos en el baloncesto universitario en toda esta época, la Universidad de Villanova. El resultado es más ajustado, 61 a 66, y para contrarrestar los 39 puntos anotados por Harold Presley y Doug West, los de Georgia Tech tienen que apretarse el cinturón. Price, como un reloj, vuelve a anotar 20 puntos y en este caso el segundo jugador más destacado en Georgia Tech es Dwayne Ferrell, que aporta tanto puntos como rebotes en esta victoria de los chaquetas amarillas. Y en esta ocasión Georgia Tech se iba a quedar un escalón por debajo que en la temporada anterior, en semifinal regional. El rival en este caso fue la Universidad de Louisiana State, una LSU que en ese año tan solo tenía como jugador que nos pueda resultar conocido a John Williams, pero que se queda en este partido en tan solo 5 puntos. Los dos jugadores más destacados son Derrick Taylor y Don Redden, que se combinan para anotar 50 puntos entre los dos. Y como ocurre tantas veces, ninguno de los dos llegó a la NBA. Taylor ni siquiera llegó a jugar en ligas menores, según he podido ver, y en cuanto a Redden, fue seleccionado por los Denver Nuggets, pero se fue a jugar a Europa y falleció de un problema cardíaco a la tempranísima edad de 24 años en 1988. El resto de compañeros de Taylor y Redden sumaron 20 puntos, por tanto, Louisiana State se fue a los 70 puntos por 64 de Georgia Tech. Y de nuevo el partido de Price fue absolutamente irreprochable. Como un reloj, anotó 20 puntos con un 50% en tiro de campo y un 100% en tiros libres. Además, Price capturó 5 rebotes y repartió 4 asistencias. Quizás podemos decir que se vio un poco desasistido por sus compañeros en esta ocasión. Hammonds, como freshman, tuvo unos muy decentes 16 puntos, pero Ferrell y Dalrymple se quedaron ambos tan solo en 6 puntos. En cuanto a Sully, sus cifras reboteadoras fueron muy notables, con 10 rebotes, pero tan solo anotó 11 puntos. Termina aquí, por tanto, el repaso al periplo universitario de Mark Price, pero antes de pasar a su trayectoria en la NBA, hay que destacar su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1983. Un torneo en el que coincidió, entre otros, con Michael Jordan en el mismo equipo. Y su historial internacional habría sido incluso más extenso de no ser porque Bobby Knight prefirió a su niño mimado, a Steve Alford, en lugar de a Price para el equipo de las Olimpiadas de Los Ángeles 84.
Tras esta puntualización, entramos de lleno en la carrera como profesional de Mark Price, que por supuesto comienza con su elección en el draft. Y no en un draft cualquiera, sino en el draft maldito de 1986. Uno de esos drafts de los que ya hemos hablado largo y tendido en Retrobasket Spain. Los scouts no tenían demasiadas buenas palabras en torno a Price. Demasiado bajo, demasiado lento, demasiado blanco quizás, pero estamos en la época de la NBA en la que cualquiera, y digo bien cualquiera, con tesón, con garra, con constancia y por supuesto con talento, podía llegar a esta competición. Su compañero Sally es elegido en el puesto número 11 por los Detroit Pistons. Y son varios los bases elegidos por delante de Price. En el puesto número 10, San Antonio eligió a Johnny Dawkins. Algo lógico, hablamos de un base de Duke y por lo tanto con un pedigrí que hacía que pudiese ser elegido como top 10 en un draft. Mucho más catastrófica fue la elección de los Nets en el número 13. Dwayne La Perla Washington, del que hablamos recientemente en el vídeo de los más paquetes de los 80. Y finalmente, en el puesto 22, también por delante de Price, Milwaukee eligió a Scott Skiles. De nuevo estamos ante un jugador que viniendo de Michigan State podía tener algo más de pedigrí que Price, pero finalmente hablamos de un jugador, yo diría que más polémico y menos completo que Mark Price. Hay que esperar al puesto 25, primer puesto de la segunda ronda, justo por detrás de Sabonis, para encontrar a Mark Price. Price es seleccionado en este puesto por unos Dallas Mavericks que parece que buscaban ese perfil de base para dirigir a su equipo. Y decimos esto porque aunque Dallas traspasa ese mismo día a Price a los Cavaliers, durante esa temporada cuentan con Dennis Nat como suplente de Brad Davis. Da la sensación de que querían tener como mariscal de campo, como quarterback, a un base de raza blanca. Y como hoy en día hasta los huevos tienen trazabilidad, algo atroz, vamos a ver la trazabilidad de este traspaso de Mark Price. En 1984, los Mavericks reciben los derechos de una elección en el draft del 86 a cambio de Pat Cummings, otro de los eternos protagonistas aquí en Retrobasket Spain. Y tras ser seleccionado por los Mavericks, es enviado inmediatamente a los Cleveland Cavaliers a cambio de una elección en el draft de 1989 con la que los Mavericks se hicieron con un jugador que creo que no recordaréis especialmente, llamado Jeff Hodge. Estamos por tanto en el inicio de la temporada 86-87, tenemos a un Mark Price cobrando lo que sería el salario mínimo en la NBA en aquel entonces y vamos a ver qué Cavaliers se encuentra Mark Price a su llegada. Tenemos un equipo que no había llegado a las 30 victorias en la temporada anterior y que estrenaba entrenador. Un legendario jugador y ya también entrenador como Lenny Wilkens. Y no solo estrenan entrenador, sino que, aparte de Mark Price, 4 rookies más se incorporan al equipo con un protagonismo más que destacable. Brad Daugherty, número 1 del draft, Hot Rod Williams, que tras pasar un año en el purgatorio de la USBL llegaba a la NBA. Ron Harper, un escolta comparado por muchos entendidos, entre ellos Vicente Salaner con Michael Jordan, y Johnny Newman, todo un clásico de la NBA de los 80 y los 90 que creo que muchos no recordaréis que pasó por los Cavaliers. La mejora en rendimiento del equipo de una temporada a otra es levísima. Pasan de 29 a 31 victorias. Pero la savia nueva presente en los Cavs hace albergar grandísimas esperanzas de cara al futuro. Price tiene un inicio discreto en la competición. Comparte banquillo muchos minutos con otro jugador joven y blanco como Craig Ehlo
y promedia 7 puntos y 3 asistencias en los 18 minutos que juega por partido. Por delante suya, como titular, teníamos a John Buckley, un base que sin ser una estrella era un jugador con un cierto nombre en la competición. Y teniendo en cuenta que Price no echa la puerta abajo, no se hace con la titularidad, tiene unos números medianamente aceptables pero discretos y aparte se pierde 15 partidos en esa primera temporada, es lógico que Cleveland intentase hacer una nueva apuesta en el puesto de base. Y esa apuesta llega con un número 7 del draft de 1987. Por tanto, hablamos de un jugador con mucho más prestigio a nivel universitario y en el que estaban depositadas muchas más esperanzas: Kevin Johnson. Sin embargo, Wilkens, probablemente contradiciendo al equipo directivo de los Cavs, pone su confianza en Mark Price, que se hace con la titularidad, relegando así a Kevin Johnson al banquillo, que en esa misma temporada es enviado a los Suns a cambio de Larry Nance. Price muestra su agradecimiento a Wilkens, haciendo que Cleveland, por primera vez en varios años, consiguiese un récord positivo. Un 42-40 que sabía a 50 victorias por lo menos, viniendo de resultados tan negativos en muchas temporadas anteriores. Price se va a 16 puntos por partido en los más de 30 minutos que jugaba, que combina con 6 asistencias y unos porcentajes de tiro, como podéis imaginar, absolutamente inmaculados. Y una vez llegados a los playoffs, en esta temporada 87-88 de la que estamos hablando, se inicia la rivalidad Cavs-Bulls que tantos momentos legendarios dio en años posteriores. Price eleva su rendimiento a la máxima potencia en los 5 partidos de esa serie, se convierte en el máximo anotador del equipo con más de 20 puntos por partido, captura casi 4 rebotes por noche, da más de 7 asistencias por partido y tan solo tiene un 1,6 en balones perdidos, algo también realmente destacable. Por no hablar de su 56% en tiro de campo, que se convertía en 60% si hablábamos únicamente de tiro de 2, y su mucho más del 90% de acierto en tiro libre. Con todo esto, y partiendo de que Chicago tenía ventaja de campo y se ve obligado a llegar a un quinto partido, se puede considerar que aunque cayesen ante los Bulls en ese quinto encuentro, era a todas luces una derrota con sabor a victoria. Y en el caso de Price, con sus 25 puntos y 7 asistencias en ese quinto encuentro, hablábamos de una victoria frente a todos sus detractores. Llegamos a la temporada 88-89 y Cleveland se va a 57 victorias. Esto explica claramente por qué había tantas voces que hablaban de los Cavs como el equipo que iba a reinar en los 90. Y por supuesto la temporada de Price es excepcional. 19 puntos, más de 8 asistencias por partido, décimo en la votación para el MVP, miembro del tercer quinteto ideal de la temporada y por primera vez recompensado con su participación en el All-Star Game. Un encuentro en el que anota 9 puntos en 20 minutos a las órdenes de su propio entrenador, de Lenny Wilkens. Nos situamos por tanto de nuevo en los playoffs y el rival se repite, los Chicago Bulls. Pero en esta ocasión Cleveland cuenta con ventaja de campo y la serie por tanto se presenta aún más igualada, si no incluso con cierto favoritismo para los Cavs. Sin embargo, en una serie que se iba a decidir en la photo finish, literalmente, las cosas no empiezan bien para unos Cavaliers que precisamente en ese primer partido cuentan con la baja del propio Price. Y por supuesto los discípulos de Doug Collins, encabezados por Michael Jordan, no desaprovechan esa oportunidad y se hacen con ese primer partido en Ohio y por tanto con la ventaja de campo.
Price sí está presente a partir del segundo encuentro y su presencia demuestra lo importante que era su rol para desequilibrar la balanza. El cambio que se produce en el resultado lo ilustra perfectamente. De una victoria 95-88 para los Bulls, pasamos a una victoria de los Cavaliers por prácticamente el mismo resultado. 96-88. Ron Harper gana el duelo de escoltas a Michael Jordan 31-30 y los 15 puntos y 4 asistencias de Price son fundamentales para la victoria, pero queda claro su no perfecto estado de forma. Price anota sus 4 tiros libres, algo normal en él, pero sus porcentajes en tiro de 2 y de 3 indican claramente que algo no estaba perfectamente en su cuerpo. 5 de 18 en tiro de 2 y 1 de 5 en tiro de 3. Algo propio quizás de otro tipo de jugador como Iverson, pero en ningún caso típico ni habitual en Mark Price. El tercer partido ilustra claramente estos problemas. Price se queda en 2 puntos. Sabemos que la defensa de los Bulls era muy notable, pero los promedios, todos los números de Price indican que en ese momento probablemente no estaba para jugar. Y por tanto tenemos a los Bulls con un 2-1 que ya los ponía a las puertas de la segunda ronda de los playoffs. Pero como se suele decir, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, y Cleveland hace un partido absolutamente épico en el cuarto encuentro en Chicago. Nance es el máximo anotador de los Cavaliers con 27 puntos y Price se va a 24 y sus porcentajes son los habituales en él. Más del 60 y el 80 en tiro de campo y tiro libre respectivamente y un 2 de 2 en triples que también fue fundamental. Además, esta victoria es lograda ante un Michael Jordan superlativo que anota prácticamente la mitad de los 105 puntos de los Bulls, 50 puntos. Aunque como hemos podido ver falla 2 tiros libres decisivos y una canasta que podría haber hecho que el partido no fuese a la prórroga. Así que por parte de los Cavs, Mark Price, Ron Harper y Larry Nance se ven obligados a jugar 48 de los 53 minutos que dura ese encuentro. Y el esfuerzo es recompensado y Cleveland se lleva el partido por 3 puntos, 108-105, forzando así un quinto partido en Cleveland. Además, a nivel psicológico también da la sensación de que Cleveland podía llevar cierta ventaja porque Jordan tiene la oportunidad de igualar el marcador con un triple y forzar una segunda prórroga, pero no lo consigue. Posteriormente, Craig Hodges también tiene unos segundos para lanzar en una segunda ocasión y de nuevo Chicago no consigue igualar la contienda. Esto nos lleva a una noche histórica, al 7 de mayo de 1989. La noche en la que probablemente, antes incluso de que comenzara la década de los 90, se decide quién iba a ser el rey de ese decenio. Y Michael Jordan deja las cosas bien claras, duplicando los registros de Ron Harper. Los 22 puntos de Harper tienen en el lado de Chicago la respuesta en los 44 de Michael Jordan. Craig Ehlo, el tan denostado Craig Ehlo, es el máximo anotador del equipo en este encuentro con 24 puntos, por tanto poco se le puede reprochar en uno de los mejores partidos a nivel ofensivo en su carrera. Y en cuanto a Price, nuevamente estamos ante un jugador que intenta hacerlo todo bien y que comete un número extremadamente reducido de fallos. Price se va a 23 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes. Sus porcentajes están fuera de lo normal, un 8 de 14 en tiro de 2, 3 de 4 en tiro de 3 y 100% en tiro libre. Y el único pero que podemos ponerle son sus 7 pérdidas de balón. Hablamos de un encuentro en el que los Bulls jugaron con el cuchillo entre los dientes y ya sabemos que la voracidad defensiva de Jordan era igual o superior a la ofensiva y por tanto más de uno de esos 7 robos probablemente fueron obra y gracia de su majestad. El partido se resuelve con la universalmente conocida canasta in extremis de Michael Jordan y una simple acción en el último instante de un encuentro
marca los destinos y las trayectorias de ambos equipos. La temporada 89-90 supone un retorno a la casilla de salida para los Cavaliers de Lenny Wilkens. De nuevo el récord es de 42-40, el mismo que habían tenido en la primera temporada en la que habían llegado a los playoffs. Cleveland comete su primer error traspasando a Ron Harper a los Clippers a cambio de Danny Ferry. No nos vamos a extender más sobre este aspecto en este vídeo porque lo hicimos en el vídeo de Danny Ferry y lo haremos en el vídeo en el futuro que dediquemos a Ron Harper. Brad Daugherty se pierde media temporada por lesiones, Larry Nance se pierde 20 partidos y en el caso de Mark Price la cifra no es muy relevante, pero también se pierde 9 encuentros. De cara a los playoffs, todos los jugadores están disponibles para Wilkens, pero Cleveland cae en primera ronda y en este caso no ante los Bulls, sino ante un equipo yo diría que bastante disfuncional como los Sixers de Charles Barkley. La serie es igualada. Los números de Price son buenos, podemos por ejemplo mirar sus números en el quinto encuentro, 19 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y es obvio, buenos porcentajes de tiro. Y otros jugadores como Daugherty y Hot Rod Williams hacen una buena serie, pero el tándem Hersey Hawkins con 39 puntos en ese partido y Charles Barkley con 19 rebotes hacen que la serie se desequilibre en favor de los Sixers. Y la cosa va de mal en peor en la temporada 90-91, tanto para los Cavaliers como para Mark Price. A principios de diciembre de 1990, Price sufre una grave lesión de ligamentos en su rodilla izquierda. Tras esa lesión, Cleveland se queda sin un director de juego. Ni Darnell Valentine ni Steve Kerr son capaces de dirigir la nave del equipo de Ohio. Y si a eso le sumamos que Hot Rod Williams se pierde también media temporada, el resultado es un récord de 33-49 que deja a los Cavs fuera de playoffs. Llegamos por tanto a la temporada 91-92. Un auténtico renacer para los Cleveland Cavaliers. Tanto Price como el resto de sus compañeros están sanos, no hay ninguna lesión de gravedad más allá de algún periodo de 5 o 10 partidos perdidos. Y Cleveland vuelve a poner en liza a su quinteto de gala, es decir, Price, Elo, Nance, Williams y Daugherty. Y en un equipo que vivía una auténtica montaña rusa a nivel de resultados debido a todas estas lesiones, volvemos a tener el 57-25 que habíamos tenido 3 temporadas antes. Price vuelve a números habituales en él, 17 puntos y 7 asistencias por partido, y compensa una ligera caída en los porcentajes en tiro de campo, algo lógico tras una lesión que siempre limita a los jugadores a nivel físico, con un incremento, cosa que era muy difícil, en el tiro libre que sitúa en un 94%. Con todo esto, Price queda séptimo en la votación para MVP, hay que tener en cuenta que para eso hay que ser muy bueno, vuelve a jugar el All-Star Game y vuelve a ser incluido en el tercer quinteto ideal de la competición. En este caso, en el All-Star Game, hace un partido más discreto que en su primera participación, se queda en 6 puntos en 15 minutos, pero entre otras cosas creo que el propio Price no estaba interesado ni le convenía jugar demasiado fuera de lo que eran los partidos de los Cavaliers. Nos situamos por tanto en playoffs y tenemos una primera ronda que realmente podemos calificar como memorable. Un New Jersey Nets Cleveland Cavaliers que se resuelve en 4 partidos. Cleveland gana su primer partido en casa por 113-120 y hay 3 jugadores que destacan sobremanera: Drazen Petrovic, Mark Price y Brad Daugherty. Tanto el mago croata como Daugherty se van a 40 puntos y en el caso de Mark Price, nuestro protagonista, anota 35 a los que suma 10 asistencias. Y me atrevo a decir que, por el contrario, el peor jugador del encuentro con diferencia es Mookie Blaylock. No es capaz de frenar a Price, anota tan solo 8 puntos y su serie en tiro de campo es un 4 de 16. La serie se resuelve en New Jersey en el cuarto partido en un ejemplo de lo que eran esos Cavaliers. Un equipo coral,
con hasta 6 jugadores superando los 10 puntos, entre ellos el más destacado, Hot Rod Williams con 20. La segunda ronda es un auténtico duelo generacional. Los Celtics, que aún tenían a gran parte de su vieja guardia, frente a los Cleveland Cavaliers. Y aunque Larry Bird tan solo puede jugar 4 encuentros, la serie se va hasta el 7º partido. Por parte de Boston, el jugador estelar a lo largo de la serie, con una grandísima diferencia, es Reggie Lewis, que se va a los 28 puntos por partido. Sin embargo, en el 7º partido, último encuentro de Larry Bird como profesional, Cleveland se impone con facilidad por 18 puntos de ventaja, 122-104. Price no tiene un partido especialmente brillante en el apartado ofensivo, 15 puntos y porcentajes no tan buenos como era habitual en él, pero lo compensa con 8 asistencias. Esto nos sitúa en la final de conferencia y de nuevo frente al sospechoso habitual, los Chicago Bulls. Hablamos de unos Bulls con un récord de 67 victorias y que iban a por su segundo anillo. Por tanto, Cleveland lo tenía realmente difícil. No obstante, las victorias por parte de ambos equipos se van alternando hasta el 5º encuentro, al cual llegamos con 3-2 a favor de los Bulls, pero con un 6º partido en la cancha de los Cavaliers. Price lidera al equipo en anotación a lo largo de la serie, pero en este 6º encuentro es Larry Nance el máximo anotador de los Cavaliers. De nuevo tenemos un equipo en el cual 5 de sus jugadores superan los 10 puntos. Por parte de Chicago, Bill Cartwright llega a 10 puntos, pero podemos hablar de un trío de jugadores que sostiene al equipo en el apartado ofensivo. Michael Jordan y Pippen con 29 puntos y Horace Grant con 20. Price no tiene unos buenos porcentajes, pero en este partido la verdad no es algo reprochable porque la defensa de esos Bulls era muy difícil de superar. Y sin lugar a dudas, aunque tanto Pippen como Jordan anotasen 29 puntos, el mejor jugador del partido con diferencia en la victoria de los Bulls por 99-94 que los manda directos a la final de la NBA es Scottie Pippen, ya que a esos 29 puntos suma 12 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 4 tapones. Una actuación absolutamente de MVP. Volvemos a los Cavs, volvemos a Mark Price y nos vamos a la temporada 92-93. Price juega el tercero de sus 4 All-Star Games y mejora ligeramente los números de la temporada anterior. El récord de la franquicia es similar, 54 victorias, y se incorpora un 6º hombre como alero, Gerald Wilkins, que compensa todas las carencias que suponía la presencia de Danny Ferry. Con Wilkins, el equipo tiene 6 jugadores que superan los 11 puntos por partido, algo creo que no muy habitual, y el 7º y 8º hombres son 2 jugadores muy útiles. Mike Sanders y un Terrell Brandon que ya llevaba un tiempo por ahí como suplente de Price, pero que aún no había explotado. En playoffs tenemos de nuevo una maravillosa primera ronda frente a los New Jersey Nets, que en este caso se va al 5º encuentro. Petrovic no está tan brillante en esta ocasión y los 2 jugadores más destacados de los Nets son Chris Morris y especialmente Derrick Coleman. En cuanto a Price, da la sensación de que no llega nada fino a esta serie porque sus números caen a 12 puntos por partido, algo inhabitual en él. Aún así, en el 5º encuentro anota 16 puntos que se ven apoyados por 10 más desde el banquillo de Terrell Brandon. Y el jugador estelar de ese encuentro sin duda es Brad Daugherty, que a los 33 puntos y 16 rebotes de Derrick Coleman responde con 24 puntos, 20 rebotes y 8 asistencias. Con todo esto y con una pobre aportación del banquillo de los Nets, Cleveland se lleva la victoria por 10 puntos, 99-89 en ese 5º encuentro. Y en esta ocasión la bestia negra, no solo de los Cavaliers, sino de toda la NBA en aquellos momentos, los Bulls, esperaba en segunda ronda y aunque habían tenido una temporada regular menos brillante, arrasan a los Cavaliers por 4-0. Y la serie
de algún modo, y sobre todo su último encuentro, ganado por los Bulls por 2 puntos, parecía augurar un posible cambio de guardia en los Cavaliers. Price anota tan solo 6 puntos en 25 minutos por 11 puntos de Terrell Brandon en 26. Y a esto hay que unir que los números de Price en esta serie, al igual que en la anterior, son menos destacables que en temporada regular, lo cual da a entender, creo yo, que su físico empezaba otra vez a dar problemas. Llegamos a la temporada 93-94 y el equipo hace un cambio de entrenador, a mi entender, nefasto. Wilkins se va y con sus virtudes y sus defectos creo que Wilkins era mejor entrenador que Mike Fratello, un hombre que en los Hawks no había hecho nada destacable. Price vuelve a hacer una buena temporada con los números que le caracterizaban, 17 puntos y cerca de las 8 asistencias. Da la sensación de que el desgaste físico lo iba notando según iban pasando los partidos en la temporada y llegaban los playoffs. A pesar de la sensación que daba el final de la temporada anterior, Price se mantiene como titular y Terrell Brandon sigue siendo su suplente, y como un reloj, Price repite un puesto importante en la votación para MVP, su participación en el All-Star Game y su inclusión en el tercer quinteto de la liga. A las órdenes de su viejo entrenador de Lenny Wilkins, hace su mejor All-Star Game anotando 20 puntos en la victoria del Este sobre el Oeste en uno de esos All-Star Games de aquella época que eran un auténtico disfrute. Y como prueba del caché que seguía teniendo Price en ese momento, en el verano del 93, antes del inicio de la temporada que estamos narrando, New York ofrece el oro y el moro a cambio de conseguir a Mark Price, pero Fratello se niega a proceder al traspaso. En cuanto a los Cavaliers y en cuanto a esa temporada, la 93-94, desafortunadamente, ya sabemos, hablamos de un equipo muy gafe. La temporada de los Cavaliers se ve marcada por la lesión de Brad Daugherty, que se pierde los 30 últimos partidos de temporada regular y la totalidad de los playoffs. Y hay que decir que la lesión de Daugherty llega en el peor de los momentos posibles y en la temporada menos apropiada posible. Michael Jordan se acaba de retirar por primera vez y por tanto es una oportunidad de oro para cualquier equipo, en este caso para los Cavaliers. Sin embargo, la ausencia de Daugherty corta de raíz cualquier posibilidad de unos Cavs que caen por 3-0 ante los Bulls, incluso sin la presencia de Michael Jordan. Price hace una buena serie y el último encuentro nos muestra cómo un año después parecía que tenía su puesto más afianzado respecto a Brandon. Price anota 22 puntos en más de 30 minutos por tan solo 8 puntos de su suplente. Pero sin Daugherty y con Chris Mills y Gerald Wilkins como jugadores más destacados aparte de Price, Cleveland se ve totalmente superado por esos Bulls. Pasamos a la temporada 94-95, en la que, entre otras cosas, hay un cambio de logo y Cleveland pasa a tener un logo horrible como muchos equipos a mediados de los 90. Daugherty no juega ni un solo partido, Tyronn Hill es el jugador que hace las funciones de pivot y por tanto Cleveland se da con un canto en los dientes al terminar con récord positivo. Price tiene poco descanso ese verano porque juega con la selección de Estados Unidos el Mundial de 1994 con el denominado Dream Team 2. Y para un jugador ya con 30 años, esa falta de descanso resulta determinante y en la siguiente temporada se pierde casi media temporada. Juega 48 encuentros de temporada regular y esta vez sí, lo que Price consiguió retrasar por un año se produce y Terrell Brandon se convierte en el base titular de los Cavaliers. Aún así, Price llega relativamente sano a los playoffs y por tanto es el titular en la serie de primera ronda frente a los Knicks. Una serie en la que Price lidera en anotación a su equipo con 15 puntos. Hay que tener en cuenta que
Cleveland tan solo llega justo a 90 en uno de ellos ante la defensa realmente asfixiante del equipo de Nueva York, y el 4 de mayo del 95 en la derrota 93-80 frente a los Knicks, Price se despide de los Cavaliers anotando 18 puntos y repartiendo 9 asistencias. Teniendo en cuenta el crecimiento de Brandon y el mal estado físico de Price, Cleveland decide introducir a Price en un intercambio que lo envía a los Washington Bullets. Y siguiendo con la trazabilidad de la que hablábamos al principio de la trayectoria de Price en la NBA, en el intercambio Cleveland recibe una selección de draft con la que posteriormente se hicieron con Vitaly Potapenko. Desgraciadamente, y en otro equipo, podríamos decir que también algo gafe, como los Bullets, Mark Price tan solo puede disputar 7 partidos. Los problemas físicos le persiguen más que ninguna temporada y la ilusión de compartir equipo con su hermano Brent se ve cortada de raíz. Price es agente libre al final de esa temporada y Washington decide que es un gran riesgo firmar un contrato de $3 millones con un jugador que solo había jugado 7 partidos y por tanto, como agente libre, busca ofertas y firma con los Golden State Warriors. Un equipo que en esa temporada, la 96-97, y entrenado por Rick Adelman, consigue tan solo 30 victorias. A nivel individual, tras 2 años con importantes problemas físicos, la temporada no es mala para Price. No es titular indiscutible, pero globalmente es el base con mejores números y más usado, ligeramente por delante de otros como BJ Armstrong, Melvin Booker o Bimbo Coles. Aún así, Golden State decide incluir a Price en un nuevo intercambio que lo envía a los Orlando Magic a cambio de Brian Shaw y David Bone. Estamos en la temporada 97-98, Price tiene 33 años y Orlando es probablemente uno de los peores destinos posibles para él. El equipo contaba con Chuck Daly como entrenador, evidentemente mucho mejor que los entrenadores de la temporada anterior, pero a nivel plantilla es un auténtico caos con hasta 22 jugadores diferentes a lo largo de toda la temporada, algo muy inhabitual en aquel entonces. Y dentro de este caos generalizado, Price vuelve a ser el mejor entre los múltiples bases que llega a tener Orlando en esta temporada. Penny Hardaway está fuera de concurso, en primer lugar porque en esta temporada es alineado como escolta y en segundo lugar porque no llega a jugar ni siquiera 20 encuentros. Price consigue jugar 63 y sus números en esos partidos son mejores que los de Derek Harper, Darrell Armstrong y Spud Webb, que llega a jugar 4 partidos con Orlando esa temporada. Y los problemas físicos, la frustrante temporada en Orlando y la llegada de su cuarto vástago hacen que Mark Price tenga claro que era hora de dejar de cambiar de lugar de residencia, era hora de buscar un lugar estable, que en el caso de Price iba a ser Atlanta y por tanto era la hora de retirarse. Price se retira promediando más de 15 puntos y 6 asistencias por partido, pero creo que queda más claro cuáles eran sus números viendo los que tuvo en los Cavaliers y sobre todo viendo los que tuvo en playoffs. Price quería ser recordado como alguien que lo dio todo en la cancha y que de hecho, de no haber sido así, no había llegado donde consiguió estar, y compañeros como Brad Daugherty hablaban de él como el mejor tirador que había habido hasta entonces en la historia de la NBA. De hecho, son muchos los veteranos de aquel entonces que establecen la comparación entre Mark Price y Stephen Curry. Y para terminar con lo numérico, vamos a ver otro aspecto que a muchos de vosotros os gusta a la hora de hablar de números, que es el de los dólares. Y con cerca de 30 millones de dólares, cifras siempre nos comentan que incompletas, pero muy aproximadas, la verdad es que Mark Price no salió mal parado. Aunque todo depende de con quién lo comparemos, porque la verdad, ya sabéis, siempre recurro a los mismos ejemplos, John Konchak o Danny Ferry. En este caso vamos a recurrir a Danny Ferry, que se llevó 44 millones de dólares en un número de temporadas muy similar al de Price. Nada más retirarse, comienza su carrera como entrenador en un instituto.
el Duluth High School, en el que se convierte en ayudante de Joe Marrell. Marrell descubre que tiene una grave enfermedad y Price adquiere un rol más importante en un equipo que llega a la Final Four estatal en esa temporada. Un año después, en la temporada 99-2000, Price se convierte en entrenador ayudante de su viejo entrenador en Georgia Tech, Bobby Cremings. Y después de eso ha tenido múltiples trabajos diferentes, como entrenador de tiro en diferentes franquicias NBA, una breve experiencia fallida en el baloncesto australiano como entrenador y alguna que otra colaboración como comentarista. Por supuesto, su número 25 fue retirado tanto por Georgia Tech como por los Cleveland Cavaliers. Y como dato curioso de esos que nos gustan para poner la guinda final, Price forma parte del exclusivo club del 50-40-90. Y como aquí lo que nos interesa básicamente es el siglo XX, a lo largo de ese siglo, solo 3 jugadores formaron parte de ese club. Un club en el que hay que superar el 50% en tiro de campo, el 40% en tiro de 3 y el 90% en tiros libres. Larry Bird consiguió este registro en las temporadas 86-87 y 87-88, Reggie Miller lo consiguió en la 93-94 y en el caso de Price, entra a formar parte de este selecto club en la temporada 88-89. Como siempre, espero que este nuevo episodio de Eternas Promesas haya sido de vuestro gusto. Muchos de vosotros situaríais a Price como leyenda, evidentemente lo es, pero creo que resulta más descriptivo haberlo situado en esta serie, en la de Eternas Promesas, porque si su físico le hubiera respetado y si los Cavaliers hubiesen tenido más suerte tanto a nivel organizativo con alguna decisión como a nivel lesiones, muy probablemente su historial individual y colectivo podría ser más grande. De una u otra manera, gracias por tu atención y te espero en próximos episodios tanto de Eternas Promesas como del resto de series en Retrobasket Spain.